Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos unos textos fascinantes. Hoy nos vamos a sumergir en dos gigantes del Antiguo Testamento, los primeros capítulos del Génesis y el libro completo del Éxodo. Tenemos aquí análisis teológicos y bíblicos que, nos ayudarán a entender mejor estas narrativas que son piedra angular de muchas tradiciones. La idea es ir más allá de la superficie, ¿no? De las historias que quizá ya conocemos, la creación, Adán y Eva, Noé, la salida de Egipto, Moisés, para captar el mensaje profundo sobre los orígenes, la relación con Dios, la libertad, la identidad de un pueblo. Y es importante, creo, empezar con una aclaración clave. No vamos a leer esto como si fuera un manual de ciencia, un reporte histórico moderno. Son textos de fe, con un lenguaje y un propósito propios, que buscan transmitir verdades sobre Dios y nuestra condición humana. Exacto. Y estos dos libros, Génesis y Éxodo, son la base de lo que se llama el Pentateuco, o la Torá para la tradición judía. Son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que funcionan como una gran unidad, ¿sabes? Podríamos decir que son como la carta fundacional, por así decirlo, que establece la identidad del pueblo de Israel y su pacto particular con su Dios, Yahvé. Perfecto. Pues entremos en materia con Génesis capítulos 1 al 11. Si no es historia o ciencia como las entendemos hoy, ¿cuál es entonces el objetivo de estos relatos sobre la creación, el paraíso, el diluvio? ¿Qué buscaban? Pues su propósito es fundamentalmente enseñar. Es teológico y pedagógico. Utiliza un lenguaje simbólico. Los días de la creación, las edades de los patriarcas, los números, no para darnos datos científicos exactos, sino para revelar verdades sobre Dios y su plan. Busca responder a las preguntas de fondo. ¿Por qué existimos? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra relación con el Creador y con el mundo? La intención es guiar a una comprensión más profunda de Dios y pues la posibilidad de una relación con Él. Esa distinción es crucial, porque claro, uno lee Creaciones 7 días, Hombre del barro, y choca con lo que sabemos por la ciencia sobre millones de años, evolución. Híjole, ¿cómo conciliamos eso? Es que no buscan lo mismo. No son contradictorios si entendemos sus diferentes niveles. Me explico. La ciencia se pregunta por el cómo físico, los mecanismos. La Biblia, en estos capítulos, se enfoca en el quién, el por qué y el para qué de todo. Mira, usando una analogía, piensa en la Luna. Un astrónomo te dará datos de su composición, distancia, órbita. Ajá. 2 personas enamoradas mirándola hablarán de sueños, de belleza, de sentimientos. ¿Quién dice la verdad sobre la Luna? Pues ambos, ¿no? Ambos, pero desde perspectivas y con lenguajes distintos. Génesis nos habla desde la perspectiva de la fe y el sentido último. Entendido. Entonces, la verdad de Génesis 1:11 no hay que buscarla en si Adán y Eva fueron personajes históricos concretos o si el Edén estaba en un mapa, sino en el significado profundo que transmiten esas figuras y relatos simbólicos sobre nuestra relación con Dios y con el mundo. Precisamente. Exacto. Y eso conecta con quién escribió Génesis. No fue un autor único sentado en un escritorio. Es el fruto de un largo proceso, de tradiciones orales muy antiguas que se fueron poniendo por escrito y combinando. Los estudiosos identifican al menos 3 grandes corrientes o fuentes detrás del texto que tenemos hoy. Las llaman yavista, J, eloísta, E y sacerdotal, P. Cada una tiene su estilo, su época, su manera de referirse a Dios y sus énfasis teológicos. ¿Y eso qué implica para nosotros como lectores? O sea, ¿se notan esas diferentes voces? Sí se notan. Por ejemplo, la fuente yavista, la más antigua, quizá del siglo X a.C., llama a Dios Yahvé. Lo presenta de forma muy cercana, casi humana, paseando por el jardín, ¿sabes? Hablando directamente. Es un relato más vivo, más dramático. Órale. La eloísta, un poco posterior, prefiere el nombre Elohim para Dios. Es más sobria y Dios se comunica más a través de sueños o ángeles. Y la fuente sacerdotal, que cobra forma durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., usa también Elohim.
Es muy estructurada, solemne, le interesan las genealogías, las bendiciones, el orden del culto, y presenta a Dios de forma más trascendente, creando por su palabra poderosa. Esta mezcla de tradiciones es lo que le da al Génesis esa riqueza y, pues, esa profundidad. Fascinante cómo se entrelazan. Ahora, también se menciona que algunas historias, como la creación o el diluvio, tienen ecos en mitos más antiguos de Mesopotamia. El Enuma Elish babilónico, la epopeya de Gilgamesh, ¿significa que Génesis es una simple copia adaptada o qué onda? Es una excelente pregunta. Y sí, hay similitudes formales. Es innegable. La idea de crear al hombre del barro, una gran inundación que destruye a la humanidad, la presencia de una serpiente. Pero quedarse ahí sería superficial. El mensaje de fondo del Génesis es radicalmente distinto y en ese sentido profundamente original respecto a su entorno cultural. ¿En qué se nota esa diferencia radical? ¿Puedes darnos un ejemplo? Principalmente en la visión de Dios y del ser humano. Mientras los mitos mesopotámicos están llenos de dioses caprichosos, en conflicto, que crean al hombre casi por accidente o para que le sirva de esclavo, Génesis presenta un único Dios, bueno, que crea todo por amor y con un plan. Un Dios que es Señor de la historia, no sujeto a fuerzas cósmicas o destinos ciegos. El tono del relato bíblico es mucho más sobrio, teológico, está como purificado de elementos fantásticos o violentos gratuitos. La originalidad no está tanto en los ladrillos narrativos, digamos, sino en el edificio teológico que construye con ellos. Queda muy claro. Esa distinción entre la forma y el fondo es vital. Entonces, profundicemos en ese mensaje teológico. ¿Qué nos revela Génesis 1:11 sobre quién es Dios? Pues nos da pinceladas fundamentales. Primero, es un Dios eterno, que existe antes que todo, sin principio. Es trascendente, va más allá de lo que podemos comprender o manipular. Es único, el solo y verdadero Dios frente a todos los ídolos o dioses falsos. Todo lo demás es creación suya. Es el creador de todo de la nada por un acto libre de su voluntad y amor, lo que demuestra su omnipotencia. Y muy importante, es un Dios bueno. Todo lo que crea es bueno, y Él mismo se revela como cercano, dialogante. Incluso después de la desobediencia, del pecado. Sí, ahí está lo sorprendente. A pesar del pecado, Dios no aniquila ni abandona. Fíjate, promete ya una futura victoria sobre el mal. Eso que los teólogos llaman el protoevangelio, en Génesis 3:15, una promesa velada de redención. Y lo vemos actuando con misericordia con Noé, ¿no? Salvándolo del diluvio y estableciendo con él una alianza, un pacto, para preservar la vida. Es un Dios que busca constantemente restablecer la relación. Impactante esa visión de Dios. ¿Y qué nos dice sobre nosotros, sobre el ser humano? Nos da una visión muy elevada y a la vez realista. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que tenemos inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y de relacionarnos con Dios y con los demás. Es la base de nuestra dignidad. Claro. Por eso, dañar a otro ser humano es atentar contra la imagen misma de Dios. También somos administradores de la creación. Ojo, no dueños absolutos para explotarla, sino cuidadores responsables, llamados a cultivarla y guardarla. El trabajo aparece como algo digno, parte de nuestra vocación. Somos responsables de nuestros actos, con una conciencia que nos permite distinguir el bien del mal y la libertad para elegir. El mal moral, insiste Génesis, no viene de Dios, sino de nuestro mal uso de la libertad. Y la relación con los otros también es central desde el principio, ¿verdad? Fundamental. Somos seres relacionales. La creación del hombre y la mujer, iguales en dignidad, hueso de mis huesos, carne de mi carne, y complementarios, fundan la comunidad humana. El matrimonio se presenta como esa unión íntima, una sola carne, monógama, indisoluble, abierta a la vida. Inicialmente vivíamos en armonía, con Dios, eso que llaman estado de santidad y justicia original.
con nosotros mismos, sin la vergüenza ni el desorden interior que trae el pecado, la concupiscencia, y con la creación. Pero esa armonía se rompe. Híjole. Exacto. El texto también muestra nuestra fragilidad. La palabra Adán, ser humano, viene de Adamá, tierra, polvo. Nos recuerda nuestro origen humilde y nuestra condición mortal. Y esa fragilidad, pues, cede a la tentación. Instigados por la serpiente, que es símbolo del mal, de Satanás, Adán y Eva desobedecen. El núcleo de ese pecado, la soberbia. Querer ser como Dios, decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo al margen del Creador. Querer ocupar el lugar de Dios. ¿Y las consecuencias de esa ruptura? ¿Qué pasa entonces? Son dramáticas y afectan todas las relaciones. Se pierde la intimidad con Dios, se esconden, surge la vergüenza, el miedo, el conflicto entre el hombre y la mujer, se acusan mutuamente. Sí. Entra el sufrimiento, la fatiga en el trabajo, el dolor en el parto y finalmente la muerte física. La relación con la creación se vuelve tensa. Y el pecado no se queda ahí, sino que se expande como una mancha de aceite. Caín mata a Abel por envidia. La violencia se multiplica con Lamec. La corrupción generalizada lleva al diluvio. La soberbia colectiva se manifiesta en la Torre de Babel. Es un efecto dominó. Un panorama bastante sombrío después de un inicio tan luminoso. Pero decías que Dios no abandona. Nunca. A pesar de la expansión del pecado y sus consecuencias, que son fruto de la libertad humana mal usada, Dios sigue mostrando su misericordia. Castiga, sí, porque el pecado tiene consecuencias reales, pero no destruye su plan. Sigue buscando al ser humano, sigue prometiendo un futuro de salvación. Esa es la gran tensión que recorre estos primeros capítulos. La grandeza de la vocación humana, la tragedia de la caída y la fidelidad inquebrantable de Dios. Bueno, dejamos entonces esa prehistoria de la salvación y saltamos al Éxodo. El nombre ya nos dice mucho. Salida. Continuamos la historia donde Génesis la dejó, con los descendientes de Jacob, o sea, Israel, viviendo en Egipto. ¿Por qué este libro es tan importante? Si Génesis 1:11 pone los cimientos teológicos, Éxodo es el evento fundacional por excelencia para Israel. Es crucial. Marca su nacimiento como pueblo elegido por Dios. Narra la intervención espectacular de Dios para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Y, muy importante, el establecimiento de una alianza, un pacto formal en el monte Sinaí. Todo en el Éxodo, los personajes como Moisés, los eventos como la Pascua o el cruce del Mar Rojo, la ley se convierte en el arquetipo, ¿sabes? En la referencia constante para entender la acción de Dios. Para la fe cristiana, además, está cargado de tipos o figuras que anuncian a Cristo y la nueva alianza. Es fundamental. Refresquemos el contexto. Los israelitas llevaban mucho tiempo en Egipto, se habían multiplicado. Pero un nuevo faraón, que no recordaba los favores de José, empezó a verlos como amenaza y los sometió a trabajos forzados, a una opresión brutal. Pasan siglos así, en aparente silencio de Dios. Hasta que Dios escucha su clamor y decide intervenir. Y para ello elige a un líder improbable, Moisés. Su propia historia es ya una señal. Un hebreo salvado de las aguas del Nilo, símbolo del poder egipcio, criado paradójicamente en la corte del faraón, pero que no olvida sus raíces. Vemos su carácter impulsivo, pero justo, cuando defiende a un esclavo hebreo matando al capataz egipcio. Debe huir, pero ese evento ya marca su destino, digamos. Y llega ese momento cumbre, el llamado de Dios desde la zarza que arde sin consumirse. ¿Qué es lo esencial de esa escena? Es riquísima. Primero, la manifestación de la santidad y trascendencia de Dios. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. O sea, no es un Dios cualquiera. Claro. Segundo, Dios le encomienda una misión concreta y le da la garantía fundamental. Yo estaré contigo. La confianza no debe estar en las habilidades de Moisés, sino en la presencia activa de Dios. Tercero, y esto es central, la revelación del nombre divino, YHWH,
un nombre misterioso a menudo traducido como yo soy el que soy o quizá mejor, yo soy el que estaré presente y actuando. No es una definición filosófica, sino una promesa de fidelidad y presencia activa en la historia para salvar a su pueblo. Este nombre era tan sagrado que los judíos evitaban pronunciarlo, usando sustitutos como Adonai, Señor. Y bueno, eso de la pronunciación Yahvé es una reconstrucción. Y la reacción de Moisés también es muy humana, ¿no? No es un sí inmediato y ya. Para nada. Moisés muestra una gran humildad, pero también duda y pone excusas. ¿Quién soy yo para ir al Faraón? ¿No me creerán? ¿Soy torpe para hablar? O sea, tartamudo, según la tradición. Es muy realista. Sí, se siente muy real. Pero finalmente, ante la insistencia y las promesas de ayuda divina, su hermano Aarón será su portavoz, acepta la misión con fe. Su figura es un modelo de liderazgo basado en la obediencia a Dios, no en la autoafirmación. A partir de ahí empieza el gran duelo con el faraón. Las famosas plagas. Más allá del espectáculo, ¿qué significado tienen? Se presentan como una auténtica guerra santa, en el sentido teológico. Es un enfrentamiento directo entre el poder de Yahvé, el único Dios verdadero, y el poder del faraón, que en Egipto era considerado él mismo una divinidad y representaba a todo el panteón egipcio, ¿entiendes? Ajá, como un choque de poderes. Exacto. Las plagas no son solo desastres naturales, aunque pudieran tener una base en fenómenos conocidos. Son signos del poder de Dios sobre la naturaleza y la historia, dirigidos a doblegar la obstinación del faraón. Endureció su corazón, dice el texto, y demostrar quién es el verdadero Señor. Cada plaga, de alguna manera, ridiculiza a algún dios egipcio. Hasta llegar a la 10ª y más terrible, la muerte de los primogénitos egipcios. Y justo en ese momento se instituye la Pascua. Exactamente. La Pascua nace como el memorial perpetuo de esa noche de liberación. El ritual es muy significativo. Sacrificar un cordero sin defecto, marcar las puertas con su sangre para que el ángel exterminador pase de largo, eso significa Pesaj, por las casas israelitas y comer la cena de pie, listos para partir. Es la celebración del paso de la esclavitud a la libertad, un paso hecho posible por la intervención salvadora de Dios. Para el cristianismo es la prefiguración más clara del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de la Eucaristía. Liberados por fin, emprenden la salida. Pero el faraón se arrepiente y los persigue. Y viene el otro gran momento icónico, el cruce del Mar Rojo. Es el acto culminante de la liberación. De nuevo, más allá de posibles explicaciones naturales, vientos fuertes, mareas, el relato lo presenta como una intervención milagrosa directa de Dios, que abre el mar para que Israel pase en seco y luego cierra las aguas sobre el ejército egipcio. Es la victoria definitiva sobre el poder opresor. En la tradición cristiana, este paso por las aguas se convierte en símbolo del bautismo, que nos libera del pecado y nos hace pasar a la vida nueva en Cristo. Y, después del mar, el desierto. Un camino largo y arduo hacia la tierra prometida. ¿Qué representa ese tiempo en el desierto? El desierto es un lugar cargado de simbolismo. Es ambivalente. Por un lado, es tiempo de prueba y purificación. La libertad recién ganada hay que aprender a vivirla con responsabilidad, ¿no? Es donde se forja la identidad del pueblo, donde se pone a prueba su fe y su confianza en Dios ante las dificultades, falta de agua, de comida. Claro, me imagino. Pero también es tiempo de intimidad, de encuentro cercano con Dios, lejos de la idolatría de Egipto. Se describe a veces como el tiempo del noviazgo entre Dios e Israel. Sin embargo, el texto es muy realista y no idealiza al pueblo. Es también tiempo de murmuraciones, quejas y rebeliones. Dudan de Dios, extrañan la seguridad, aunque fuera de esclavos. De Egipto caen en la idolatría. Vaya contraste. ¿Y cómo reacciona Dios ante esa inconstancia? Esa rebeldía. Ahí se ve la paciencia y la fidelidad asombrosas de Dios. A pesar de las quejas y rebeldías, Dios sigue proveyendo. Les da el maná, ese pan misterioso caído del cielo, que es figura de la Eucaristía. Hace brotar agua de la roca, figura de Cristo, fuente de vida.
Les da la victoria sobre sus enemigos, como los amalecitas, mientras Moisés ora con los brazos en alto, mostrando el poder de la intercesión. Dios educa a su pueblo con firmeza, pero con una misericordia constante. Es como un padre paciente. Y en medio de esa travesía, llegan al monte Sinaí, el escenario del evento central del Éxodo después de la liberación. El momento cumbre, la alianza del Sinaí. Después de una preparación y una teofanía, es decir, una manifestación imponente y majestuosa de Dios, truenos, relámpagos, humo, sonido de trompeta, que inspira temor sagrado, Dios establece formalmente un pacto con Israel. Un pacto, una alianza. Sí, Dios declara: ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa. Es la elección gratuita de Israel, no por sus méritos, sino por puro amor divino. A cambio de esta elección y la promesa de protección y de la tierra prometida, Israel se compromete a cumplir la ley, cuyo corazón son los 10 mandamientos, el Decálogo. Estos mandamientos no son solo reglas externas, sino el camino para vivir en fidelidad a Dios, los primeros 3, y en justicia y amor al prójimo, los otros 7. Y esa alianza se sella de una manera muy particular, con sangre, ¿verdad? Sí, con un rito de sangre. Se ofrece un sacrificio y Moisés rocía la mitad de la sangre sobre el altar, que representa a Dios, y la otra mitad sobre el pueblo. Es un símbolo potentísimo de comunión de vida, de un vínculo casi de parentesco que se establece entre Dios e Israel, una fidelidad mutua sellada con sangre. Esta alianza del Sinaí, aunque fundamental, será vista después como una preparación para la nueva alianza, sellada ya no con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. Fascinante todo el recorrido. Para ir cerrando este análisis del Éxodo, ¿cuáles serían las grandes lecciones o mensajes clave que nos deja? Son muchísimos, pero podríamos resumir. Primero, sobre Dios, Yahvé. Se revela definitivamente como el Dios único, personal, santo, liberador de los oprimidos, señor de la historia y la naturaleza, fiel a sus promesas a pesar de todo. El faraón es su antítesis, el poder humano que se endiosa y oprime. De acuerdo. Segundo, sobre Moisés. Es el gran mediador, profeta, líder y legislador. Un modelo de fe, humildad y compromiso radical con Dios y con su pueblo, por el que intercede incansablemente, incluso cuando hacen el becerro de oro. Es una figura clara de Cristo, aunque él mismo no entrará en la tierra prometida por un momento de duda. Interesante eso último. Tercero, sobre el pueblo de Israel. Nace como comunidad en la experiencia compartida de la opresión y la liberación. Es un pueblo elegido, sí, pero mostrado con enorme realismo, frágil, tendente a la queja, la duda y la idolatría. Es salvado una y otra vez por pura gracia y misericordia divina, a través de la mediación de Moisés. Es figura de la iglesia peregrina, siempre necesitada de conversión y perdón. Y cuarto, la tipología. El Éxodo es una mina de oro de figuras que anuncian realidades cristianas. La Pascua, Eucaristía, el Mar Rojo, bautismo, el maná, pan de vida, la roca, Cristo, la alianza, nueva alianza. Entender el Éxodo es clave para entender a Jesús. Increíble la densidad y la riqueza de estos textos. Hemos visto cómo Génesis 1:11 nos da ese marco fundamental sobre Dios, la creación, la humanidad, el pecado y la promesa de salvación, usando un lenguaje simbólico y teológico. Y cómo el Éxodo narra esa intervención decisiva de Dios que forma a Israel como su pueblo a través de la liberación y la alianza. Un evento que resonará por siempre y que prefigura la obra de Cristo. Son narrativas fundacionales que, leídas desde la fe, siguen hablando hoy. Nos interpelan sobre nuestra propia libertad, sobre cómo respondemos a la llamada de Dios, sobre nuestra tendencia al pecado, esa ruptura con Dios, con los demás, con nosotros mismos, sobre la necesidad de liberación y sobre la esperanza en la fidelidad de un Dios que nunca nos abandona. Su fuerza simbólica atraviesa los siglos,
Y nos dejan pensando. Si estos relatos nos presentan como imagen de Dios, llamados a ser cuidadores responsables de la creación y de nuestra propia libertad, ¿cómo resuena esa llamada hoy? Con tensiones sociales, con dilemas éticos complejos. ¿Qué significa concretamente actuar como imagen de Dios? ¿Cómo evitamos usar nuestra libertad para caer en viejas o nuevas formas de esclavitud, de opresión o de autodestrucción, como le pasó tantas veces al pueblo en el desierto? Ahí queda la reflexión.